Qué grande lucha fue, yo sin ti no he estado, a cada paso tú me has levantado, tu luz mi caminar, es la que me guía, en ríos de agua viva me sumergiré, mi ser ahora está lleno de ti, sin excusas yo te seguiré. Sin excusas yo te seguiré. A tu voluntad servimos con pasión. Tu palabra es mi escudo. Los fuertes triunfarán. Los fuertes subirán. Los fuertes triunfarán. Iglesia, qué gusto que esta mañana nos estén acompañando desde casita. Te voy a invitar a que ahí donde estés dispongas este tiempo para alabar al Señor. Hoy tenemos un invitado, un gran invitado que va a estar acompañándonos también. Deseamos que tú puedas gozarte con todo tu corazón y que este tiempo lo dispongas. Señor, te damos este tiempo, gózate, te alabamos, Señor, te bendecimos. Sé tú el que se mueva, el que se manifieste, Señor, en medio de la alabanza de esta manera. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué te parece entonces si alabamos al Señor con alegría y con gozo? Vamos a darle un fuerte aplauso. 1, 2, 3, sí. Tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Oh, oh. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir.
eres santo, tú eres digno. Hola, Dios te bendiga, excelente tarde. Hoy es domingo 17 de mayo y me da gusto saludarte. Quiero compartir contigo un tema que se llama mente renovada, vida transformada. Te lo repito, mente renovada, vida transformada. Quiero leerte lo que dice Romanos 12, versículo 2. Si tienes a bien buscarlo en tu Biblia, es Romanos 12, 2. Dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te lo repito, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vivimos y nos comportamos regidos por nuestras creencias. Nos conducimos como pensamos y creemos que debe ser, de tal manera que nuestra manera de pensar regula nuestras acciones. ¿Sí o no? Nuestra manera de pensar y de creer regula nuestras acciones. Tiene que suceder algo inusual para que nuestra manera de pensar sea transformada. Y precisamente de eso se trata este mensaje, de la manera que debemos pensar y por consiguiente actuar los hijos de Dios. Piensa en lo siguiente: ¿debe un creyente en Dios pensar y actuar igual que alguien que no cree en Él? Te repito la pregunta: ¿debe un creyente en Dios pensar y actuar igual que alguien que no cree en Él? Cuando digo creer, hay que aclarar esto, no me refiero a admitir que Dios existe, sino a una profesión real de nuestra fe. Surge de nuevo la pregunta, una vez hecha esta aclaración: ¿debe un creyente en Dios pensar y actuar igual que alguien que no cree en Él? Definitivamente no. Esto es importante porque el tiempo en que estamos viviendo demanda gente verdaderamente fiel a Dios. Vivimos tiempos turbulentos, tiempos en donde nuestra fe es desafiada. Fíjate que Romanos 12:2 dice algo poderoso, enseña algo poderoso que tú y yo debemos considerar hoy. Este versículo tiene una división natural y básicamente podemos dividirlo en tres partes. Pero yo quisiera que lo veamos paso a paso. Así que cuaderno en mano, pluma en mano o lápiz, lo que tú tengas para tomar nota. Romanos 12:2 tiene una división natural y tiene tres partes. La primera de ellas es una frase desafiante que dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Es la primera frase en la que quisiera que nos centremos. No os conforméis a este siglo. Y digo, ¿por qué desafiante? Porque como puedes ver, se trata de ir contracorriente, de no hacer lo que la mayoría hace. Otra versión dice: no se amolden o no imiten lo que pasa en este siglo. Entonces, como tú puedes notar, esta frase tiene dos palabras que son clave: conformarse y siglo. Conformarse se refiere a tener la misma manera de pensar y el carácter que tiene el mundo. Es decir, pensar y actuar o ser como la gente que aún no ha creído o no ha querido creer en Dios. Entonces, conformarse, pensar y creer y actuar igual que esta gente. Y dice, la otra palabra clave es la palabra siglo. Aquí Pablo se refiere a la época que nos toca vivir, es decir, al día presente. En nuestro caso, estamos en pleno siglo XXI ya. Quiero aclarar que no todo lo que hay en el mundo es malo, ni mucho menos diabólico. No todo. Pero necesito ser preciso y decir que no debemos aprobar
todo aquello que esté en conflicto o en contra de la palabra de Dios. Te lo voy a decir una vez más. Como hijos de Dios, como creyentes, no debemos aprobar todo aquello que esté en conflicto o en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice allá en Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Ahí lo dice con claridad. Entonces la idea es que nosotros, tú y yo, debemos ser diferentes. Eso quiere decir que debemos ser los mejores, los más excelentes, buscar la excelencia, ¿verdad? En nuestra calidad de vida, en las cosas que hacemos, en aquello que nos dedicamos, en aquello que trabajamos. Si tú eres, ¿qué será? Albañil, tienes que ser el mejor albañil. Si tú eres electricista, tienes que ser el mejor electricista. Eres plomero, el mejor plomero. Si tú trabajas en alguna dependencia, tú tienes que caracterizarte por tu honestidad, por tu excelencia, por tu servicio. El mejor. Que la gente nos voltee a ver a los cristianos, no porque defraudamos, no porque hacemos algo incorrecto, sino porque les generamos respeto y admiración. De tal manera que cuando ellos nos miren, quieran ser como nosotros. De tal manera que incluso los jefes, las posiciones en autoridad, las personas en autoridad, de repente quieran que tú y yo seamos sus colaboradores. ¿Por qué? Porque somos los mejores, porque somos diferentes. Los demás, otras personas transan, tú no. Otras personas mienten, tú no. Otras personas pasan por encima de lo demás, tú no. Tú respetas, tú ves a los demás, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, incluso mayores que a ti mismo. Nosotros debemos hacer la diferencia. También creo que los cristianos no somos anticuados, ni tampoco aguafiestas como mucha gente piensa. Los cristianos somos alegres, somos fiesteros. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre Celestial es fiestero. A Dios le gustaban las fiestas. Tan es así que el pueblo de Israel, dice la Biblia, celebraba 7 fiestas al año. Y estas duraban días, incluso semanas. Estamos por celebrar el Pentecostés para fin de mes. Imagínate, fiestas tras fiesta. Entonces, los cristianos no somos aguados, no somos así con su cara larga. Los cristianos somos alegres y fiesteros porque nuestro Padre también lo es. Ahora, ¿cuál fue el problema del hombre? Razón por la cual no debemos amoldarnos, no debemos ser como ellos. ¿Cuál fue el problema del hombre? Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 23 y también el versículo 25 y 28, donde leemos de la siguiente manera. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y luego el versículo 28 remata diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nota el versículo 28. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles cosas que no convienen? Te dejo de tarea que sigas leyendo este pasaje para que tú con tus propios ojos descubras a qué cosas se refiere. Lo interesante es que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo. Así que de ninguna manera debemos adquirir la manera de pensar y de comportarnos de estos tiempos. En ese sentido, todos sabemos, por ejemplo, lo que piensa el mundo sobre el matrimonio. Las definiciones, para comenzar, han cambiado. Hoy tú sabes lo que piensa la gente con respecto al aborto. Y ahí hay de repente conflicto en mi mente, porque me atrevo a decirlo, hay muchos en posiciones importantes que tienen una doble moral. Por ejemplo, veía una imagen en donde alguien peleaba porque hubo un maltrato animal.
Y subieron a los medios de comunicación, a los medios de hoy en día, Twitter, Face, etcétera, a una persona porque maltrataba a un animalito. Pero en cambio, quieren legalizar el aborto. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, eso es lo que el mundo piensa con respecto al aborto, con respecto al sexo, con respecto a la sexualidad. No podemos amoldarnos a ellos, no podemos. ¿Cómo podemos aceptar esa manera de pensar que va contra lo que la palabra de Dios nos enseña? No podemos si creemos en verdad en Dios. Y recuerda, hace un rato te aclaré, cuando digo creer no es admitir que existe Dios, sino profesar una fe en Él. Entonces, hay muchos ejemplos que develan la filosofía de este mundo, que lamentablemente van contra lo que la Biblia nos enseña. Y por lo tanto, nosotros no debemos, no podemos amoldarnos a ello. Ahora, si Dios no quiere que piense y actúe como la sociedad actual, que lo dejaron fuera, ¿qué debo hacer? ¿Cómo o de dónde debo sacar mi manera de pensar? Bueno, en un momento más hablaremos al respecto. Aquí viene la segunda frase desafiante y llena de poder de Romanos 12:2. La primera frase dice, no os conforméis a este siglo. La segunda frase, desafiante y poderosa, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Ser como Dios quiere o ser como el mundo quiere? ¿Qué es más fácil para la mayoría de las personas? La verdad que creo que Jesús de alguna manera habló o se refirió a ello cuando habló de la puerta ancha y la puerta estrecha. La puerta ancha es por donde todo el mundo va, por donde todo el mundo transita, donde es más fácil que en vez de ir por la puerta angosta. Yo creo que eso algo tiene que ver lo que estamos hablando con lo que Jesús dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser como Dios quiere, la puerta angosta, o ser como el mundo dice, la puerta ancha? Nota que solo en esta frase hay tres palabras claves. Fíjate, dice transformados, renovación y entendimiento. Transformados se refiere a cambiar de forma. Es interesante que esta palabra es la misma que se usó en el Evangelio de Juan cuando se habló de la transfiguración. Es la misma raíz en griego, que se traduce transformados como transfigurar. ¿Recuerdas qué pasó con la apariencia de Jesús? Dice que su rostro resplandecía y sus vestiduras estaban de blanco. A eso se refiere cuando dice transformados. Cambio, transformación, cambio de forma. Y luego dice transformados por medio de la renovación. Y esta palabra renovación, tú y yo no tenemos seguramente que luchar para entenderla. Viene de renovar. Es un cambio para mejor, como un cambio de imagen. Todavía hace 2-3 días me topé una persona. Fui a un taller, necesitaba que me hagan un servicio para el carrito. Y esta persona que me atendió me vio la última vez hace como 3 años, tal vez algo más. Y cuando me vio, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Y yo me reía y él me ve que me estoy riendo y está serio y no acierta, se rasca. Yo me doy cuenta que él está tratando de recordar quién soy. Yo lo saludo porque yo sí, él está igualito, ¿no? Y hasta que tardé, no sé, 1 hora y media tal vez en ese taller, cuando me quité, al final me dice, ¿verdad que usted es el pastor Tut? Y yo me reí y le digo, sí. Y le digo, no me reconocía. Y me dice, es que le veo muy cambiado. ¿Qué se hizo? Se cambió de look. Bueno, pues esa es una manera de ejemplificar una renovación, como un cambio de imagen. O por ejemplo, la remodelación de una casa.
La remodelación de una casa. De repente vas a hacer ajustes, ¿verdad? Que el cambio de color, que incluso vas a revocarlo y la textura va a ser diferente, los acabados diferentes. Eso es renovar. O de repente hay una puerta que ya no sirve, la vas a cambiar. Todo eso es renovar, cambiar para mejor. Y aquí dice, transformados por medio de la renovación. Y luego la otra palabra clave es entendimiento. Y la palabra entendimiento se refiere a nuestros pensamientos, es decir, la manera en que pensamos. Entonces, la única manera de cambiar nuestra manera de pensar para que sea como Dios quiere, escúchalo bien, es conociendo y alineándonos a su palabra. Hace un ratito, en el primer punto, te terminé preguntándote, ¿qué debo hacer? ¿Cómo o de dónde debo sacar mi manera de pensar? Bueno, pues aquí está la respuesta. Está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Él desea. Entonces, nuestra manera de cambiar de pensar para que sea como Dios quiere es conociendo y alineándonos a su palabra. Ahí está lo que Él piensa, lo que Él desea, lo que Él quiere para nosotros. Justo aquí es donde encaja el título de este mensaje. ¿Recuerdas cuál es? Recuérdalo. ¿Cuál fue el título de este mensaje? ¿Cuál es el título de este mensaje? Ándale, yo sé que sí le atinaste. Mente renovada, vida transformada. Mente renovada, vida transformada. Por último, una mente renovada no solo resulta en una vida transformada, como estamos diciendo. Una mente renovada no solo resulta en una vida transformada, quiero decirte que hay más. Y la tercera frase de este versículo nos va a mostrar lo otro, ese más al que me estoy refiriendo. La tercera frase con mucho contenido dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te le voy a leer todo el versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Primera frase. Segunda frase, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tercera frase, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta frase dice tres cosas poderosas respecto a la voluntad de Dios. Pero primero, pensemos, ¿qué es o en qué consiste la voluntad de Dios? ¿Qué es o en qué consiste la voluntad de Dios? Bueno, la palabra voluntad es lo que uno desea, lo que uno determina, lo que uno manda u ordena. Te lo repito, así dice de hecho el diccionario. Voluntad es lo que uno desea, lo que uno determina, lo que uno manda, lo que uno ordena, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy tú dices, hoy voy a comer pescado. Tú estás diciendo lo que deseas, te has determinado. Así que harás todo lo referente o lo correspondiente a eso que tú deseas hacer, a eso que es tu voluntad. Entonces dices, voy a comer pescado y voy a comer pescado asado. Y me voy a comprar un boquinete, me voy a comprar una corvina, me voy a comprar un jurel. Y ya hasta lo visualizas. Ya ves las brasas prendidas. Estás simplemente expresando cuál es tu voluntad. Y dices, lo voy a comer asado. Le voy a poner salsa de tomate con cebolla picadito, su cilantro, su chile habanero. Voy a preparar para que amarre un agua de tamarindo. No, mejor un agua de marañón. No, una Coca-Cola. No estamos haciendo promoción a la Coca, pero no falta en las mesas. Simplemente estás expresando tu voluntad. O por ejemplo, dices, hoy es domingo, voy a comer pollo asado. Lo voy a comprar en el Picocito, porque me gusta su sazón. Entonces, estás expresando tu voluntad. Otro ejemplo de lo mismo
Es el de un papá, de un padre de familia, que escribe su testamento. Septiembre, mes del testamento, dicen. En este testamento, él dice de una manera clara cuál es su voluntad respecto a sus posesiones y o bienes materiales. ¿Verdad? Si el padre de familia tiene un carrito, tiene una casita, tiene un terreno y tiene 2, 3 hijos, en ese testamento él deja en claro cuál es su voluntad, su deseo, lo que él manda, lo que él determina con respecto a esas posesiones o bienes materiales. Eso es voluntad. ¿Lo checaste? ¿Te fijaste? Voluntad es lo que uno desea, lo que uno manda, lo que uno dispone o determina. Ahora, con respecto a Dios, su voluntad entonces es lo que Él desea, lo que Él manda, lo que Él dispone, lo que Él determina u ordena. Todo eso es la voluntad de Dios. Ahora, fíjate cómo dice el versículo, la tercera frase a la que estamos haciendo alusión. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La palabra cual sea, esa frasecita, es 2 palabras, se refiere básicamente a que comprobemos o analicemos qué tipo o que nos demos cuenta de la calidad que hay, en este caso, a la voluntad de Dios, y dice que es buena, agradable y perfecta. Entonces, respecto a Dios, su voluntad es lo que Él desea, lo que Él dispone, determina, manda u ordena. Podemos decir muchas cosas con respecto a la voluntad de Dios. Podemos entrar en el aspecto doctrinal. Pero hoy yo quiero que, por cuestión de tiempo, veamos lo elemental, lo básico. La Biblia, como dijimos hace un rato, nos revela claramente la voluntad de Dios. Así que si queremos saber cuál es su voluntad para nuestras vidas, debemos recurrir a la palabra de Dios tantas veces como sea necesario. Tú quieres, repito, tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que recurrir a la palabra de Dios tantas veces como sea necesario. Piensa esto, ¿quieres saber cuál es su voluntad para tu familia? Te aseguro que lo encuentras en su palabra. ¿Quieres saber cuál es su voluntad para tu salud? Está en la palabra. ¿Quieres saber cuál es su voluntad para tu finanza y tu economía en este tiempo de fe, de desafío? Ahí está en su palabra. Lo mismo para tus estudios, para tu pareja, para tu negocio, para tu futuro. Ahí está en la palabra de Dios. Dios te puede decir cuál es su voluntad, cuál es su deseo para tu vida. De ahí nuestra necesidad de leerla y meditar en ella todos los días. Todos los días. Entonces yo quiero hoy hacer una exhortación, animarte, lee tu Biblia todos los días. Haz tu devocional, abre un espacio. No me vayas a decir, no tengo tiempo, pastor. No es cierto, porque ahorita, aunque no querramos, nos mandan, quédate en casa. Así que sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Y de hecho, si tú dices, no tengo tiempo, déjame decirte que estás hablando en contra de la palabra de Dios. Sí, te lo voy a decir con todas sus letras. Te voy a decir por qué. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca del tiempo? Eclesiastés capítulo 3 lo dice. Dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces no digas, no tengo tiempo. Sí hay tiempo, tú lo tienes que abrir. Tú tienes que abrir ese espacio en tu agenda para encontrarte con Dios y su palabra. Entonces nosotros, tú y yo, necesitamos ir a la palabra de Dios todos los días. Tómate 10, 15 minutos, 30 minutos o más si puedes, pero hazlo. Tenemos que aprender a sujetar esto, nuestra carne, y no que la carne nos sujete a nosotros. Tenemos que sacar tiempo para leer la Biblia todos los días, porque es una necesidad. Y esa necesidad tiene que ver con conocer los planes, la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, a manera de práctica, espero que me estés siguiendo. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Y surge la pregunta, ¿qué nos revelan estos versículos respecto a la voluntad de Dios? Aquí tengo varios, no sé, son como 6 o 7. Pero quiero hacer esta dinámica contigo. Es una práctica para que aprendamos a discernir, a descubrir cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros. Por ejemplo,
Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Te lo digo de nuevo, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros según Primera Tesalonicenses 5:18? Su voluntad es que seamos agradecidos. Dice: dad gracias en todo. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos agradecidos. Otro ejemplo, Lucas 22:42 dice: diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú y yo sabemos que este pasaje es una oración en donde Jesús está hablando con el Padre Celestial. Pero aquí hay algo tremendo, una lección para nosotros. Una lección que nos enseña cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros debemos hacer lo que Dios quiere antes que lo que nuestra carne nos diga. Jesús nos lo ejemplifica. Él dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús sujeta su voluntad a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad sino la tuya. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad antes que lo que nuestra carne nos diga. Otro ejemplo, también Primera Tesalonicenses 4:3. Búscalo. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros según este pasaje? Que nos santifiquemos, es decir, que dejemos el pecado. Que dejemos el pecado. Y ahí dice explícitamente uno, que hoy podemos entender que se refiere a dos cosas: fornicación y adulterio, que básicamente es la misma cosa. Otro ejemplo, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es la voluntad de Dios según este pasaje? Su voluntad es que tengamos éxito. Dice: para daros el fin que esperáis. ¿Quién quiere tener fracasos? ¿Quién quiere tener éxitos? Todos queremos tener éxito. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros tengamos éxito. Dice: para daros el fin que esperáis. Otro rapidito, 1 Pedro 2:15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros según este pasaje? Su voluntad es que hagamos el bien. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Según Juan 6:40, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es darnos vida eterna a los que creen en el Señor Jesús. Primera de Timoteo 2:3 y 4 dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios según 1 Timoteo 2:3 y 4? Su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Ahora bien, quiero terminar este cúmulo, esta lista de ejemplos, con uno muy tremendo. Mucha atención. Efesios 5:17. Búscalo, te voy a esperar. Efesios 5:17. Cuando ya lo tengas, di amén. Ándale, muy bien. Efesios 5:17 dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios según Efesios 5:17? Su voluntad es que sepamos cuál es su voluntad. ¿Te fijaste?
La voluntad de Dios es que sepamos cuál es su voluntad. Mira cómo dice el pasaje, te lo repito. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Dios quiere que tú entiendas cuál es su voluntad. El deseo de Dios es que entiendas. El mandamiento de Dios es que tú entiendas. La determinación de Dios es que tú entiendas cuál es su voluntad. Su voluntad es que tú sepas, tú y yo sepamos cuál es su voluntad. Desde luego, estos son solamente una muestra de los pasajes que nos revelan cuál es la voluntad de Dios respecto a nuestra manera de pensar y de comportarnos como sus hijos. Será nuestra tarea de todos los días, cuando tú hagas ese tiempo devocional, descubrir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te voy a adelantar algo. Habrá ocasiones cuando tú estés leyendo y la palabra te va a confrontar. Porque a manera de ejemplo, de repente Dios te va a decir que ames a personas que tú dices, pero ¿cómo lo voy a amar si no ha hecho méritos? O de repente Dios te va a confrontar y te va a decir, perdona. Y de repente tú dices, pero ¿cómo voy a perdonar a ese desgraciado que me hizo esto? Te va a confrontar, pero estás viendo, estás leyendo, estás entendiendo cuál es su voluntad. Y recuerda, tu voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Jesús dijo, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Entonces, amados hermanos, nosotros, nuestras vidas, no es que hagamos lo que querramos, es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Te hago una reflexión. ¿Dónde queda entonces yo creo? ¿Dónde queda yo pienso? Estos deben estar sujetos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, piensa esto. Una mente renovada te lleva a comprobar y experimentar que en verdad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Una mente renovada te lleva a comprobar y experimentar que en verdad la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hace un rato te decía, una mente renovada no solo resulta en una vida transformada. Te dije, hay más. ¿A qué más me refiero? Precisamente a lo que acabo de decirte. Precisamente a lo que acabo de decirte. Una mente renovada te lleva a comprobar y experimentar que en verdad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Una mente renovada, por consiguiente, no cuestiona. Si tú ya tienes la mente de Cristo, tú no cuestionas a Dios. Confías plenamente en Él. Tú dices, Dios está obrando. Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene control. Él tiene un plan. Así piensa quien tiene una mente renovada. En resumen, hemos visto que no debemos tener la misma manera de pensar y de comportarnos que el mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Ha sido renovada tu manera de pensar? ¿O sigues pensando como aquellos que no han querido creer en Dios? Te repito la pregunta. ¿Ha sido renovada tu manera de pensar? ¿O sigues pensando como aquellos que no han querido creer en Dios? Si cambiamos nuestra manera de pensar, créeme, nuestras acciones también cambiarán. Debemos entonces tener la mente de Cristo. Cuando nuestra manera de pensar cambia, podemos entender y ver y comprobar que la voluntad de Dios, como dijimos hace un momento, en verdad es buena, agradable y perfecta. Escucha esto. Para quien no tiene a Cristo, esto que estamos hablando es una locura. ¿Por qué? Porque no lo pueden ver como tú y yo lo vemos. Tú y yo podemos decir, como dijo aquel hombre, ciego fui, mas ahora veo.
Tú lo puedes entender porque tienes la mente de Cristo. No lo digo yo, lo dijo Pablo en 1 Corintios 2:16. Tú y yo lo podemos entender. Y te invito a que leas 1 Corintios 2:16, donde lo dice con claridad. Aquellos que no están en Cristo no lo van a entender. Es una locura para ellos. Pero tú y yo lo podemos ver y entender porque tenemos la mente de Cristo. Cuando nuestra manera de pensar es transformada, podemos ver el mundo y lo que pasa en él desde la perspectiva de Dios. Aprendemos a ver las cosas a su manera. Te lo repito, cuando nuestra manera de pensar es transformada, podemos ver el mundo y lo que pasa en él desde la perspectiva, desde los lentes de Dios. Sin esos lentes es borroso, hay penumbra, no lo entendemos. Pero cuando tenemos la mente renovada, vemos todo a través de los lentes, de los ojos de Dios, desde la perspectiva de Dios, y lo vemos con claridad y entendemos. Porque hemos aprendido a ver las cosas a su manera. Amigo, hermano, hermana, ¿en qué momento te encuentras ahorita? ¿En qué momento te encuentras ahorita? ¿Qué está pasando en tu vida y en los tuyos? ¿Qué está pasando en tu vida y en la de los tuyos? Oye, Dios tiene un plan para ti, no lo olvides. Su voluntad es lo mejor para ti y para los tuyos, aunque ahorita te parece oscuro, no lo entiendas. Dios tiene algo especial para ti. Su voluntad, recuérdalo, es buena, agradable y perfecta, y tiene relación contigo y con los tuyos. Es tiempo de confiar en Dios como un niño confía en su padre y le cree todo. ¿A poco no? A tu pequeño, tu papá te dice: papá, me vas a llevar al cine, me vas a llevar al parque, y tú, para zafártela, y sí, ahí te llevo, tu hijo te cree. Así, de ese tamaño de fe, nosotros debemos confiar en Dios, creer todo lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, Él nunca nos va a mentir. Sufre para entender y aceptar la voluntad de Dios quien no ha renovado su manera de pensar. Una mente renovada no solo trae como resultado una vida transformada, sino el conocimiento y la aceptación de la perfecta voluntad de Dios. Termino. ¿Luchas por conocer y aceptar la voluntad de Dios? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cuesta mucho? Mira, estamos en el lugar y en el momento correctos. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que quite toda confusión y traiga certeza y convicción a tu vida de que estás en el camino correcto, de que Dios tiene control, de que Él te está queriendo llevar por la senda correcta, por la senda que Él quiere. Déjame orar por ti, porque Dios quite toda carga y puedas sentirte libre y no estés bajo estrés, bajo tensión espiritual, y puedas ver con claridad las cosas desde la perspectiva de Dios. Recuerda, una mente renovada es una vida transformada. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Si tú estás batallando por conocer y aceptar la voluntad de Dios, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. A lo mejor por un momento has pensado, has contemplado la idea, has acariciado la idea de regresarte al mundo o apartarte de las cosas de Dios. Porque de repente tú ves que no te están saliendo las cosas como esperabas. Como que en vez de que se acaben los problemas, vinieron más problemas. O me atrevo a decirlo de esta manera: tú esperabas que te vaya mejor financieramente y resulta que por seguir el camino de Dios es lo contrario. Hasta te cortaron, te botaron del trabajo, o los clientes se han ido. Y tú dices: esto es lo que Dios quiere para mí. Tranquilo, Dios tiene un plan, Él está trabajando, no lo dudes, no lo olvides. Su voluntad, recuerda que la voluntad de Dios, entre otras cosas, es que tú tengas éxito. Pero déjalo trabajar, confía en Él, Él tiene control. Si tú estás batallando con conocer y aceptar la voluntad de Dios, déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que me ha costado conocer y aceptar tu voluntad. Porque a veces, Señor, me voy por lo que observo.
Me fijo en lo que está delante de mis ojos. De repente mi carne se inclina por lo que veo, a andar por vista. Pero lo que veo trae aflicción, trae angustia. Y me cuesta trabajo, Señor, conocer y aceptar tu voluntad. Por otro lado, reconozco que no he sido tan un fiel lector de tu palabra. Reconozco que no he ido a ella todos los días. Y se juntan estos dos elementos: mi falta de constancia y mi lucha por conocer y aceptar tu voluntad. Y el resultado, Señor, es confusión, es temor, es aflicción, es angustia, porque yo no sé lo que trae el día de mañana. No hay certeza. Pero hoy entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero lo entenderé hasta que mi mente sea renovada, porque una mente renovada trae una vida transformada. Señor, aquí estamos delante de ti. Ahora déjame orar por ti, Padre. Quiero pedirte por esos hombres y mujeres, por esos jóvenes que están luchando con conocer y aceptar tu voluntad, porque se centran en mirar lo que está pasando frente a ellos. Se centran en mirar o escuchar las noticias que de repente son apabullantes, son negativas, son pésimas. Y Señor, eso es golpes y golpes y golpes contra la fe. Y uno, Señor, uno duda, uno llega el momento que se tambalea. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que renueve su mente, que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Amado Espíritu Santo, no cambiaremos nuestra manera de pensar hasta que tú no hagas algo inusual en nuestras vidas. Y es lo que te pido que hagas en la mente y en los corazones de los que estamos hoy en esta transmisión. Que por tu palabra, Señor, seamos transformados. Que nuestra mente sea revolucionada. Que nuestra mente, Señor, sea igual a la mente de Cristo. Echo fuera todo temor, toda confusión. Se va de la vida de tus hijos. Se va en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, nos aferramos a tu palabra. Creemos tu palabra, abrazamos tu palabra, la tomamos para nuestras vidas. Hoy nos paramos en tu palabra, caminaremos en tu palabra, porque tú, Señor, estás con nosotros y entendemos que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Renueva nuestra mente para que nuestras vidas sean transformadas. Aquí estamos, Señor, te lo pedimos, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero añadir algo para que aquellos que aún no tienen a Cristo, y tú dices, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Si tú estás viviendo en medio de angustias y de sufrimiento, si tú no sabes lo que depara el futuro para ti, mira, quiero decirte que la voluntad de Dios para ti es lo mejor, es buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para ti, tiene planes maravillosos para ti. ¿Qué tienes que hacer? Acepta a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a bien hacerlo, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo quiero quiero conocer y experimentar tu voluntad en mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque hoy yo creo lo que tú dices en tu palabra, que tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Te recibo como mi Salvador y como mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escucharnos, estar con nosotros este lindo domingo 17 de mayo. Es una gran bendición estar juntos. Y yo tengo un aviso, este lunes, mañana lunes, tenemos célula de jóvenes irreversibles. Es importante que, chavo, tú que estás allá en casa, papás que están con sus hijos, no se pierdan la célula. Dios tiene algo para ti, muchacho, algo para ti, joven. Dios tiene algo poderoso. Y si tú quieres experimentar lo que Dios tiene, mira, no hagas las cosas a tu manera. Eso no trae buenos resultados. Haz las cosas a la manera de Dios. Y sabes una cosa, uno de los recursos poderosos para eso es estar en la célula de jóvenes irreversibles. Mañana 8 de la noche. ¿Sale? Nos vemos mañana 8 de la noche. Bueno, dejo lugar a los chavos, a Julián. Él tiene un aviso muy importante que tú tienes que conocer. Dios te bendiga.
Qué tremenda palabra de bendición acabamos de recibir, hermano. Espero que haya sido edificante para ti, para cada uno de nosotros, por supuesto. Te voy a invitar ahí que donde estés, tomes una selfie con toda tu familia, reúnelos ahí en la sala donde estés, en tu cuarto, pónganse muy bien organizados. ¿Para qué? Para que con el hashtag #Sion en casa etiquetemos @Montesion-Campeche y que llegue a más gente todavía, que llegue a nuestros amigos, a familiares que incluso no vieron la transmisión. Vamos a hacerlo juntos para que podamos impactar y llegar a más todavía. Hay una cosa más, te voy a invitar que el martes a las 8 de la noche entres a nuestra transmisión online para que nos acompañes en la oración. Vamos a estar juntos, necesitamos orar, esto no se acaba. Nosotros estamos en nuestra casa, pero la iglesia se ha multiplicado. También te voy a invitar que el viernes a las 8 de la noche entres a nuestra página de Facebook y nos acompañes en la célula online. Vamos juntos a alabar, a adorar al Señor y escuchar una porción más de la palabra. Recuerda, domingo 11:30, no faltes.